El horizonte ardía en una espiral de caos y desesperanza. Israel tambalea, gritaban algunos desde las trincheras de la prensa, mientras las divisiones se disolvían como arena entre los dedos de Netanyahu. Un eco de impotencia retumbaba en las fronteras del Estado hebreo, donde la guerra no solo se libra contra enemigos visibles, sino contra las sombras propias de una dirección fracturada que arrastraba el futuro del país hacia el abismo. El movimiento libanés, desde el norte, no solo resistía, parecía estar protagonizando una sinfonía minuciosa de desgaste. No necesitaban atacar con brutalidad, bastaba con desafiar, con erosionar lentamente cada intento de Israel de mantener el control. Los combates uno tras otro se extendían en el tiempo y cada uno representaba un pedazo del alma del ejército israelí que se arrancaba, desgarrado por una guerra que ya ni siquiera estaba segura de poder ganar. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El diario israelí Mariv lo puso en palabras claras y devastadoras. 2 divisiones se habían perdido y el ejército estaba reducido a una versión extenuada de sí mismo, con las filas casi vacías. Había muertos y heridos cuya cifra solo alimentaba la crisis. Pero lo más doloroso para los altos mandos era la pérdida de la moral, algo que ninguna estadística podía cuantificar con exactitud. Netanyahu parecía luchar no solo contra enemigos exteriores, sino también contra las fuerzas que, desde dentro, clamaban por poner fin a la tragedia. En medio de esta encrucijada, que representaba la pérdida de estas divisiones, no se trataba solo de numerosos soldados, eran batallones enteros, hombres y mujeres que alguna vez creyeron en la supremacía y en la invulnerabilidad de las fuerzas hebreas. La guerra contra el movimiento libanés y los combatientes palestinos había desangrado a la nación, llevándola a lo que muchos dentro del país describían como un colapso. Los soldados antes imperturbables se mostraban ahora extenuados, sin saber si el próximo día traería consigo un respiro o un nuevo infierno. La situación de Yoav Gallant, un experimentado ministro de Asuntos Militares, por Israel Katz, inexperto y sin temple necesario, fue vista como la estocada final de Netanyahu. Se desató el temor de la población inmediatamente. El primer ministro ponía en peligro la seguridad del país, gritaban en las calles, gritaban a las puertas del poder, pero el gabinete estaba demasiado ocupado intentando mantener la ilusión de estabilidad. La realidad era que más que soldados, ahora quedaban sombras de ellos, moviéndose en un conflicto interminable y sin un objetivo claro. Las protestas inundaban Tel Aviv, Al-Quds y otras ciudades importantes. Herzog, presidente israelí, lanzó su advertencia: lo último que necesita Israel es agitarse y romperse. Pero esas palabras parecían ser el eco de un pasado donde la unidad aún era posible. La reciente decisión de Netanyahu de destituir a Gallant desató una ola de agitación interna que, según Herzog, solo mostraba a los enemigos una señal de debilidad. Y no parece haber mejor regalo para los enemigos que ver a Israel desgarrándose desde dentro, sin que siquiera fuera necesario un ataque masivo para lograrlo. Los movimientos militares, las decisiones, los cambios de mando, todo indicaba una desesperación sin precedentes. Netanyahu, que había construido su carrera sobre la base de la seguridad, ahora se tambaleaba sobre una cuerda cada vez más delgada, mientras que los soldados en el frente luchaban por mantenerse en pie. Las críticas llegaban desde todos los frentes políticos. Benny Gantz lo acusaba de poner la política por encima de la seguridad nacional. Yair Lapid de haber cometido un acto de locura. Incluso las calles hablaban. Los manifestantes bloqueaban entradas, se enfrentaban a la policía y clamaban por un cambio de dirección, mientras el país se fragmentaba frente a sus propios ojos, con soldados con la salud mental destruida, con operaciones fracasadas y familiares buscando a los cautivos. Las divisiones perdidas no solo representaban una merma militar, sino un simbolismo profundo de la debilidad del poder político y militar israelí bajo la dirección de Netanyahu. El movimiento libanés,
Los combatientes palestinos, incluso Irán, que aguardaba su momento para actuar, parecía observar cómo el país hebreo se ahogaba en su propia arrogancia. Los combates que se sucedían en las fronteras no eran solo ataques, eran recordatorios constantes de que el enemigo no necesitaba derrotar al ejército israelí. Bastaba con que Israel, bajo el peso de su propio caos, terminara por derrotarse a sí mismo. Los motivos del movimiento libanés, su resistencia incalculable, eran vistos desde Tel Aviv como parte de una cruzada sin fin. Pero desde la frontera norte, esos ataques eran la consecuencia natural de años de ocupación. De la arrogancia israelí y del caos que Netanyahu había desencadenado en toda la región. Mientras el primer ministro hablaba de defender al pueblo, aquellos que realmente peleaban y sufrían en el campo de batalla cuestionaban la validez de cada orden, de cada movimiento estratégico. Era difícil creer en un liderazgo que se tambaleaba cada vez que la presión aumentaba. Las ofensivas contra Gaza, el descontento interno, los soldados que cada vez se veían más agotados, nada de esto era señal de victoria. Netanyahu había prometido poner fin a la resistencia, pero todo lo que logró fue multiplicar los frentes, rodear a la nación hebrea de enemigos e incrementar la fatiga de sus tropas. Los jóvenes no quieren ser parte del ejército. La ampliación del servicio militar obligatorio y la abolición de exenciones no eran medidas que se tomarán en momentos de victoria, sino en medio del desespero, de la necesidad de encontrar donde fuera los recursos humanos para seguir luchando. El régimen de Netanyahu está ampliando el servicio regular, extendiendo significativamente el número de días de servicio de reserva por año, elevando la edad de exención de reserva y aboliendo las exenciones existentes. Medidas que, según el informe, causan desgaste, descontento y un aumento significativo de la carga para los pocos que sirven en reserva, mientras que los regulares gimen bajo la carga constante. No hay forma de ganar. Los propios generales lo revelan, y no solo en términos militares, sino que también en la imagen internacional del país hebreo. Los enemigos de Netanyahu parecían tener una paciencia infinita, mientras que la nación hebrea misma se desgastaba día a día. Los números, las bajas, las divisiones perdidas eran solo un indicio de lo que estaba por venir. Si Netanyahu continúa en el poder, será inevitable el declive y destrucción del país hebreo. No eran las balas del enemigo las que realmente amenazaban a la nación hebrea, sino la obstinación de un liderazgo que se había quedado sin ideas y sin aliados verdaderos, que había perdido la confianza de su propio pueblo y que veía cómo el país se desmoronaba desde dentro sin necesidad de ataques devastadores del exterior. Netanyahu ha fracasado con su retórica de guerra. Muerte y destrucción. Ahora se volteó la moneda y es Netanyahu quien está en la mira. La cuenta regresiva ha iniciado. Tic-tac del reloj del cataclismo para Netanyahu y su gobierno corre. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.